¿Qué tal, chicos? En este video vamos a hablar de qué es la química. Ustedes han escuchado hablar una serie de oraciones a lo largo de su vida, con su familia, sus conocidos, como cuando hay un enamoramiento dicen, ¿hay química entre los dos? O aquel comercial famoso que dice, toma 2 litros de agua diarios y tendrás una buena salud. O en la escuela han discutido acerca del calentamiento global y el smog. O cuando van a un nutriólogo les dice hay que reducir carbohidratos de la dieta. Actualmente con esto de la pandemia del COVID, pues han escuchado el típico limpia la mesa con cloro, limpia todas las superficies, ¿no? Incluso ya hay comerciales en la televisión que nos hablan de esas medidas de higiene. O el clásico, ¿no? Cuando vamos al médico y nos dicen, tómate un paracetamol, ¿no? Para lo que tengas. Pues bueno, esas son frases que nos permiten acercarnos a la química. Sin embargo, no lo es todo. En nuestro alrededor podemos ver el hierro oxidándose. Cuando hacemos una fogata podemos ver cómo se quema la madera. Cuando nos alimentamos, dentro de nuestro cuerpo ocurre la digestión, que también es una serie de reacciones químicas en el cual pues va a haber una transformación, ¿sí? Al momento que fríen un huevo, cuando hornean una tarta, cuando ven fuegos artificiales, e incluso el plátano pudriéndose, pues es un acercamiento a la química, que muchas veces pues no sabemos como tal qué es lo que ocurre, pero lo que sí nos quedamos es que hay un cambio. Y con esto, pues vamos a acercarnos a la pregunta de qué es la química. Y para responderlo, podemos decir que la química es la ciencia que estudia la composición y las transformaciones en la estructura interna de la materia. Esta ciencia tiene ramas como la química inorgánica, que se dedica a la síntesis y estudio de las propiedades de los compuestos, y como el funcionamiento de las baterías. Tenemos la química orgánica o química del carbono, que se basa en el estudio de todos los compuestos que tengan carbono en su molécula, ya sean naturales o sintéticos. Entre ellos, pues tenemos la fabricación de medicamentos, la fabricación de botellas o incluso de algunos aceites, las gasolinas, ¿no? Tenemos la bioquímica, que se dedica al estudio de las sustancias que conforman a los organismos vivos y cómo ocurre toda la transformación metabólica durante los procesos, por ejemplo, de fotosíntesis, la respiración, la digestión, la reproducción. También tenemos la química analítica, que esta química, esta rama de la química, se va a dedicar a la identificación, separación y determinación cuanti y cualitativa de los componentes de sustancias y mezclas. Por ejemplo, en un laboratorio clínico, cuando vamos a tomarnos una muestra sanguínea, ahí se tiene que hacer una serie de cuantificaciones, como cuánto tenemos de azúcar, de triglicéridos, de colesterol o algunas otras sustancias que nos van a servir con un fin médico, ¿sí? Con un fin de establecer un diagnóstico más certero de algunos de los padecimientos que tienen las personas. O en otro campo, también la química analítica se va a dedicar a estudiar la cantidad, por ejemplo, de plomo, de arsénico que tienen las aguas residuales, para que éstas, durante su paso por las plantas de tratamiento, pues eliminen toda aquella sustancia que sea tóxica. Dentro de la química analítica también hay una parte dedicada a lo que es el estudio de los alimentos, donde se cuantifican la cantidad de grasas, de azúcares, entre otros tantos, la cantidad de agua, entre otros tantos compuestos que son los que vienen en esta tablita nutrimental en cada uno de los productos que se comercializan en el mercado. Por último, tenemos a la fisicoquímica, que se dedica al estudio de la estructura, los cambios y flujos energéticos que estén relacionados con la materia. Es decir, en esta parte de la fisicoquímica se van a abordar leyes, principios y teorías que explican las transformaciones, todo esto con conceptos de física, ¿sí? Entonces, la fisicoquímica pues está al tanto de los cambios en la forma de las sustancias, si hay un proceso de congelación, de sublimación, evaporación, todos esos cambios, la fisicoquímica a través de una serie de leyes lo explica, ¿sale? Pero la química sin otras ciencias pues no podría desempeñarse, y eso lo vamos a ver más adelante en la historia de la química. La química necesita de ciencias auxiliares que les sirvan como soporte para lograr sus metas y objetivos. Entonces, la química se auxilia de las matemáticas para realizar estimaciones
de algunas sustancias, concentraciones. También se auxilia de la física en todo esto relacionado a los átomos, los espectros, toda la mecánica cuántica, para poder visibilizar los átomos, cada uno de los componentes, protones, electrones. Para todo ello nos va a servir la física. En el caso de la biología, para poder entender los fenómenos vitales por métodos químicos, todos aquellos procesos que ocurren dentro de la célula, como la transformación de los nutrientes, la formación del ATP. La medicina actualmente se relaciona con la química para todas las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, desde la producción de medicamentos, las radiografías, donde tenemos aquí esta radiación, ¿no? Y se sacan las placas. La geología, pues para determinar la cantidad de minerales que hay en las tierras, cómo se han ido degradando o erosionando, y para saber cuáles han sido los cambios del suelo a través de los años. En el caso de la arqueología, si bien decimos, bueno, ¿y aquí cómo es que se relaciona con la química? En la realidad es que es una relación muy estrecha para poder determinar la antigüedad de las piezas arqueológicas. Esto a partir del proceso de datación, es decir, de la utilización del carbono para poder saber cuántos años tienen estas piezas que se han descubierto pues día con día. Y un caso muy conocido actualmente es la cantidad de piezas que se están encontrando en toda esta zona del sureste a través de los estudios del Tren Maya, donde están rescatando vestigios de la cultura maya que nos van a ayudar a entender la historia y cómo fue que se asentaron todos estos pueblos en la zona del sureste. Y la astronomía actualmente se relaciona con la química, la auxilia en la construcción de dispositivos para detectar los fenómenos fuera de nuestro planeta. Esto a través de ciertos aparatos que pueden detectar los gases, algunas partículas o todas aquellas naves que se han mandado al espacio y que traen un muestreo, se empiezan a estudiar, se empiezan a construir de tal manera que permitan traer una muestra íntegra y poder entender de qué estamos hechos. Y pues bueno, en la naturaleza ocurren un sinfín de fenómenos, tanto físicos, que son todos aquellos donde no va a haber un cambio en la estructura de las moléculas que conforman a la materia. Y tenemos los fenómenos químicos, que son aquellos donde sí hay un cambio en la estructura interna y externa de las moléculas que conforman la materia. Dentro de los fenómenos físicos, tenemos, por ejemplo, los cambios de estado, como el agua pasa de ser un sólido o un líquido, o incluso llegar al vapor o al gas. Los cambios de posición, por ejemplo, de una mariposa al volar, cómo va cambiando, vuela de un árbol a otro, de una flor a otra, o también estos procesos migratorios que se dan en busca de las estaciones del año. El arco iris también es un cambio físico, esto por lo que es el fenómeno de la luz sobre las gotas de agua, la solubilidad, que es la cantidad que tiene un disolvente de aceptar un soluto, y en el caso de la electricidad, ¿no? Cómo se transporta a través de los conductores. Dentro de los fenómenos químicos que podemos encontrar en la naturaleza está la oxidación, como la oxidación de los metales, los tornillos, las estructuras, o también esta combustión que se da en algunas fogatas, en algunos procesos industriales, la respiración que realizamos nosotros, pues ahora sí que diario, es también un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque ingresa a nosotros el oxígeno, se da el intercambio gaseoso dentro de nuestros pulmones y aquí ocurre todo un proceso que nos va a permitir hacer el intercambio y que nosotros ese oxígeno lo saquemos convertido en CO2. Tenemos el proceso de fotosíntesis, donde las plantas aprovechan la energía del sol, aprovechan los nutrientes de la tierra y el CO2 que hay en el ambiente. ¿Para qué? Para convertirlo en azúcares y de esta forma pues poder pues crecer ellas, ¿no? Y por último pues tenemos la fermentación de los carbohidratos, que a partir de ciertos microorganismos estos se fermentan y podemos obtener algunos de los, por ejemplo, quesos o vinos, ¿no? Y de esta forma podemos entender que la química es una ciencia que está en nuestro entorno, que se transforma, estudia cada uno de los procesos que nos rodean y que, bueno, es una ciencia que vamos a ver en esta serie de videos y que por ello los invito a ver nuestro próximo tema. Hasta luego.